El mundo de la música, de la cultura popular y del espectáculo internacional se vio sacudido por una noticia que nadie quería escuchar, pero que en algún momento se intuía inevitable. Julio Iglesias, el cantante español más universal, ha fallecido a los 82 años. La confirmación llegó de la manera más dura y solemne, a través de un comunicado emitido por su propia familia, que con voz quebrada y palabras cuidadosamente elegidas, dio a conocer el deceso de quien, durante más de medio siglo, representó para millones de personas el símbolo del romanticismo, de la pasión mediterránea y de una manera única de interpretar la vida. La muerte de Julio Iglesias no es simplemente la desaparición física de un artista. Es, en cierto modo, la clausura de una era que abarcó generaciones enteras, desde los años 60 hasta el presente. Su voz cálida, inconfundible, cargada de matices melódicos y emocionales, acompañó a novios en su primer baile, a familias en cenas íntimas, a fanáticos en conciertos multitudinarios y a oyentes anónimos que, en cualquier rincón del planeta, encontraron en sus canciones una compañía discreta y fiel. La noticia fue difundida a primera hora de la mañana. Los principales medios españoles interrumpieron sus emisiones con un cintillo negro y el titular en letras mayúsculas: «Ha muerto Julio Iglesias». Poco después, cadenas internacionales como CNN, BBC o France 24 replicaban la noticia, confirmando que el impacto trascendía fronteras. Y no era para menos. Con más de 300 millones de discos vendidos en todo el mundo, Julio Iglesias no fue solamente un cantante popular, sino un fenómeno cultural global, comparable a figuras como Frank Sinatra, Elvis Presley o Edith Piaf. El comunicado familiar. El texto difundido por sus hijos, con la firma conjunta de Julio José, Enrique y las gemelas Cristina y Victoria, comenzaba con una frase lapidaria: «Con profundo dolor, queremos comunicar al mundo que nuestro padre, Julio Iglesias, ha partido de este mundo en paz, rodeado de amor y serenidad. Fue, ante todo, un padre y un esposo ejemplar, y por encima de todo, un hombre que dedicó su vida a la música y a sus seguidores». La nota prosigue, agradeciendo las innumerables muestras de cariño recibidas durante los últimos años, especialmente en un periodo en el que su salud había dado señales de fragilidad. Aunque la familia no ofreció detalles exactos sobre las causas de su muerte, diversas fuentes médicas cercanas confirmaron que el artista llevaba tiempo luchando contra problemas respiratorios y complicaciones derivadas de su edad. El impacto inmediato. En cuestión de minutos, las redes sociales se inundaron de mensajes. Figuras de la música, del cine y de la política rindieron homenaje al cantante. Desde Madrid, el presidente del gobierno expresó sus condolencias y lo definió como un embajador eterno de la cultura española en el mundo. En Miami, donde Julio pasó gran parte de su vida, las banderas ondearon a media asta en algunos edificios públicos y se improvisaron vigilias frente a su residencia. Artistas como Alejandro Sanz, Rafael, Plácido Domingo o Shakira recordaron su influencia. «No habría sido la misma sin su ejemplo», escribió Sanz. «Gracias por abrir el camino para todos los que vinimos detrás», añadió. En América Latina, donde Iglesias mantenía un vínculo especial, los canales de televisión dedicaron programación especial, con documentales, entrevistas antiguas y conciertos históricos. Una vida que parecía eterna. Hablar de Julio Iglesias era hablar de longevidad. Nacido en Madrid en 1943, se convirtió en una de las voces más reconocibles del mundo durante décadas. Desde su debut en el Festival de Benidorm en 1968, con La vida sigue igual, hasta sus giras mundiales en los años 90, su trayectoria parecía destinada a no tener final. Incluso en años recientes, cuando las apariciones públicas se hicieron más esporádicas, siempre quedaba la sensación de que Julio estaría allí, sonriente, con su característico gesto de acariciar el micrófono y ese fraseo íntimo que hacía sentir a cada espectador que la canción era para él y solo para él. Su capacidad de cantar en múltiples idiomas, español, inglés, francés, italiano, portugués, alemán e incluso japonés,
lo convirtió en un artista global. Pocas estrellas lograron conectar de manera tan profunda con públicos tan diversos. En Filipinas, lo veneraban como a un héroe nacional. En Francia fue distinguido con la Legión de Honor. En Estados Unidos logró récords de ventas, y en América Latina se convirtió en sinónimo de balada romántica. El duelo de su familia. Más allá de la figura pública, la pérdida golpeó con dureza a quienes compartieron con él la intimidad. Sabelle Preisler, su primera esposa y madre de sus 3 hijos mayores, fue una de las primeras en pronunciarse en privado, enviando un mensaje de apoyo a toda la familia. Aunque separados desde los años 70, siempre los unió un vínculo especial. Miranda Reinsburger, la mujer que lo acompañó en sus últimas 3 décadas, ha sido descrita como su pilar fundamental en la vejez. Con ella, Julio encontró serenidad y estabilidad. Sus hijas menores, que crecieron bajo la sombra de un padre ya legendario, ahora se enfrentan al desafío de despedirlo públicamente. Fue un hombre que nos enseñó el valor del amor, la disciplina y la alegría de vivir, expresaron en la nota. Enrique Iglesias, sin duda el heredero más visible de su legado musical, aún no se ha pronunciado públicamente, pero su entorno adelantó que prepara un tributo musical a su padre, en un concierto ya programado para fin de año. El mundo reacciona. La reacción internacional ante la muerte de Julio Iglesias confirma la magnitud de su legado. En México, país que lo adoptó como uno de los suyos, se organizan misas en su memoria. En Argentina, donde ofreció algunos de sus conciertos más memorables, los fanáticos colocaron flores frente al Teatro Colón de Buenos Aires. En Japón, cadenas radiales reprogramaron sus clásicos en rotación continua durante toda la jornada. La UNESCO emitió un comunicado en el que lo describió como un puente entre culturas, un hombre que llevó el idioma español a rincones donde nunca se había escuchado, y que supo transmitir con su música valores universales como el amor, la nostalgia y la esperanza. Una despedida que es un himno. La muerte de Julio Iglesias no deja un vacío cualquiera. Su figura encarna una forma de entender la música y la fama que ya no existe. En tiempos dominados por las redes sociales, el streaming y la fugacidad de la atención, Iglesias representaba la paciencia del trabajo bien hecho, la dedicación absoluta a la interpretación y la idea de que un artista se debía a su público. Siempre y en todo lugar. Su partida a los 82 años nos obliga a reflexionar sobre el paso del tiempo y la fragilidad de la vida, incluso en aquellos que parecían intocables. El hombre que cantó "Me olvidé de vivir", "Soy un Truján", "Soy un señor", o "De niña a mujer", se ha ido, pero deja tras de sí un repertorio inmortal que seguirá sonando mientras haya alguien dispuesto a creer en el poder sanador de una canción. El silencio después del aplauso. Las próximas horas estarán cargadas de homenajes, de reportajes retrospectivos, de imágenes de archivo que nos mostrarán al joven futbolista frustrado que encontró en la música un destino inesperado, y al hombre maduro que llenaba estadios con su sola presencia. Pero también habrá silencio. Ese silencio que se instala en las casas cuando alguien querido ya no está. Julio Iglesias nos enseñó que la vida sigue igual, aunque la muerte venga a recordarnos lo contrario. En su caso, la vida no seguirá igual para quienes lo amaron, lo escucharon y lo admiraron. Sin embargo, su voz permanecerá, flotando entre los recuerdos, acompañando cenas románticas, carreteras solitarias, noches de melancolía y celebraciones familiares. El primer de este adiós se escribe hoy con lágrimas, pero también con gratitud. La historia de Julio Iglesias no termina con su muerte. Apenas comienza a transformarse en leyenda. Cuando la familia de Julio Iglesias confirmó oficialmente su fallecimiento, no solo comunicaba el final de una vida, abría la puerta a una avalancha de recuerdos, de historias y de testimonios que recorren más de 6 décadas de música y espectáculo. Para entender la magnitud de su figura es necesario volver a sus inicios, a ese joven madrileño que jamás pensó en convertirse en cantante, y que, sin embargo, el destino transformó en uno de los artistas más célebres y universales del siglo XX y comienzos del XXI. Los primeros años, fútbol y estudios.
Julio José Iglesias de la Cueva nació el 23 de septiembre de 1943 en Madrid, en el seno de una familia de clase media acomodada. Desde muy joven, mostró habilidades deportivas que lo llevaron a integrar las divisiones inferiores del Real Madrid. No era delantero ni centrocampista, sino portero, un puesto que requería reflejos, disciplina y capacidad de liderazgo. Sus compañeros recuerdan su seriedad y constancia en los entrenamientos. Para muchos, parecía destinado a una carrera futbolística prometedora. Al mismo tiempo, cursaba estudios de Derecho en la Universidad Complutense. Era un joven aplicado, aunque más inclinado a la vida social que a los libros. Sus amigos de aquella época lo describen como alegre, seductor, siempre rodeado de gente. Nadie sospechaba que aquel chico risueño estaba a punto de enfrentarse a un giro radical en su destino, el accidente que cambió todo. El 22 de septiembre de 1963, un día antes de cumplir 20 años, Julio sufrió un gravísimo accidente automovilístico. Conducía de madrugada cuando perdió el control del vehículo y se estrelló. El diagnóstico fue devastador. Múltiples fracturas y lesiones neurológicas que lo dejaron con una parálisis parcial en las piernas. Los médicos fueron claros. Jamás volvería a jugar al fútbol. Para un joven cuya vida giraba en torno al deporte, aquello fue una condena. Pasó meses en cama, con largos procesos de rehabilitación, enfrentando el fantasma de la depresión. Sin embargo, fue en ese oscuro período cuando surgió la chispa de su futuro artístico. Un enfermero, viendo su tristeza, le regaló una guitarra para que ejercitara las manos y la coordinación. Al principio, Julio no mostró interés, pero poco a poco, mientras intentaba sacar acordes básicos, descubrió una nueva pasión: la música. El despertar del cantante. Encerrado en su habitación, comenzó a escribir letras y a entonar melodías. La música se convirtió en terapia, en refugio y en la oportunidad de reconstruir una identidad perdida. Si no hubiera tenido aquel accidente, nunca habría sido cantante, reconoció años después en múltiples entrevistas. En 1968, ya recuperado físicamente y con mayor confianza, decidió probar suerte en el Festival Internacional de la Canción de Benidorm. Con la canción La vida sigue igual, compuesta por él mismo, se presentó ante un público que no lo conocía. Contra todo pronóstico, ganó el primer premio. Ese momento marcó el inicio oficial de su carrera musical. El título de la canción, además, se convirtió en una especie de lema existencial. A pesar de los golpes de la vida, hay que seguir adelante. El ascenso meteórico en España. Tras su triunfo en Benidorm, la discográfica Columbia lo contrató de inmediato. Sus primeros discos lograron un éxito moderado, pero bastó poco tiempo para que su carisma y su estilo romántico lo convirtieran en un fenómeno. Canciones como Gwendolyn lo llevaron en 1970 a representar a España en el Festival de Eurovisión, donde alcanzó el 4º lugar. A partir de ahí, su fama no dejó de crecer. Su imagen, un joven atractivo, elegante, con voz envolvente, conquistaba al público femenino, mientras que sus letras sencillas y directas conectaban con cualquier oyente. Julio no necesitaba virtuosismo vocal. Su fuerza residía en la emoción, en la forma en que parecía susurrar al oído de cada persona en la sala. La conquista de América Latina. Muy pronto comprendió que su destino estaba más allá de las fronteras españolas. América Latina, con su cultura apasionada y su amor por la balada romántica, se convirtió en su primer gran mercado internacional. En México, Argentina, Venezuela o Colombia, los auditorios se llenaban para escucharlo. Julio no solo cantaba en español, comenzó a grabar versiones en portugués e italiano, ampliando su alcance. Su habilidad para comunicarse con diferentes públicos era estratégica. Al mismo tiempo, cultivó una relación cercana con la prensa latinoamericana, concediendo entrevistas exclusivas y manteniendo una imagen de galán internacional. El salto a Estados Unidos y la internacionalización. La verdadera consagración llegó en los años 80, cuando firmó contrato con la discográfica CBS International, hoy Sony Music.
Consciente de que el mercado estadounidense era clave, Julio se propuso cantar en inglés. Su disco 1100 Bel Air Place, 1984, fue un éxito monumental en Estados Unidos. Incluía duetos con Willie Nelson, To All the Girls I've Loved Before, Diana Ross y otros artistas internacionales. El álbum vendió millones de copias y consolidó su figura como el cantante latino más influyente del planeta. En ese periodo alcanzó cifras récord, más de 300 millones de discos vendidos en todo el mundo, más de 60 álbumes grabados en distintos idiomas y giras que llenaban estadios en Asia, Europa, América y Oceanía. Ningún otro artista español había logrado semejante penetración global. El hombre detrás del mito. Mientras tanto, su vida privada se convertía en un tema de constante interés mediático. Su matrimonio con Isabel Preisler, una joven socialité filipina, capturó la atención de la prensa rosa. Con ella tuvo 3 hijos: Cheibeli, Julio José y Enrique. El matrimonio, sin embargo, se rompió en los años 70, en medio de rumores de infidelidades y de la intensa agenda profesional de Julio. Posteriormente, mantuvo romances sonados hasta que en los años 90 encontró estabilidad con la modelo holandesa Miranda Rinsburger, con quien tuvo 5 hijos. En total, Julio fue padre de 8 hijos reconocidos, aunque la prensa siempre alimentó rumores sobre posibles descendencias no oficiales. La imagen del seductor incansable se convirtió en parte de su leyenda. Él mismo bromeaba en entrevistas sobre ser un Truján y un señor, aludiendo a una de sus canciones más célebres, la relación con Enrique Iglesias. Uno de los capítulos más comentados de su vida fue la relación con su hijo Enrique Iglesias, quien decidió seguir sus pasos en la música. Al principio, Julio no veía con buenos ojos que Enrique quisiera abrirse camino en la industria. Temía que lo compararan constantemente o que no pudiera soportar la presión de la fama. Sin embargo, Enrique se abrió paso con su propio estilo y se convirtió en uno de los cantantes pop más exitosos del mundo. Aunque durante años se especuló sobre tensiones entre padre e hijo, ambos manifestaron públicamente respeto mutuo. Mi padre me enseñó que este oficio requiere disciplina y sacrificio, confesó Enrique en una entrevista. La salud y el retiro parcial. A partir de la década de 2010, las apariciones públicas de Julio comenzaron a disminuir. Se hablaba de problemas en la espalda, de dolencias propias de la edad, y de un deseo de disfrutar de la vida en sus mansiones en Punta Cana y Miami. No obstante, cada cierto tiempo sorprendía con conciertos multitudinarios o entrevistas exclusivas en las que recordaba sus tiempos dorados. Siempre elegante, con su inseparable traje oscuro, mantenía la energía de aquel joven que un día aprendió a cantar desde la cama de un hospital. En 2019 concedió una entrevista en la que afirmó: «He vivido varias vidas en una sola. He amado, he cantado y he reído más de lo que imaginaba. Si mañana me voy, me iré feliz». Palabras que hoy, tras su muerte, resuenan con un eco profético. Un artista de récords. Los números de su carrera impresionan. Más de 300 millones de discos vendidos. Cantó en 14 idiomas distintos. Más de 5,000 conciertos en 100 países. Reconocido por el libro Guinness de los récords como el artista latino más exitoso de la historia. Pero más allá de las cifras, lo que realmente define a Julio Iglesias es su capacidad para emocionar. Cada canción suya parece encapsular un sentimiento humano universal. El amor, la pérdida, la nostalgia, la esperanza. Un embajador de España. Julio Iglesias llevó el nombre de España a cada rincón del mundo. Fue condecorado por gobiernos, homenajeado por instituciones culturales y celebrado por audiencias de todas las edades. Incluso en países donde el español no es hablado, su música era entendida y sentida. En Francia fue distinguido con la Legión de Honor. En Estados Unidos recibió un Grammy y fue incluido en el Salón de la Fama de los Compositores. En Latinoamérica se le rindieron homenajes en vida como si se tratara de un prócer. Su legado no es únicamente musical. También ayudó a difundir la lengua española y a consolidar la idea de que un artista hispano podía conquistar el planeta sin renunciar a sus raíces.
El mito se hace eterno. Ahora que Julio Iglesias ha partido a los 82 años, todos estos recuerdos vuelven a tomar fuerza. Los medios reviven sus primeros pasos. Los fans comparten anécdotas de conciertos inolvidables. Y sus canciones se escuchan de nuevo en radios y plataformas digitales como un homenaje colectivo. La historia de aquel joven portero que perdió el fútbol para ganar la música se ha convertido en una de las leyendas más inspiradoras de la cultura contemporánea. Su vida es la prueba de que, incluso tras las tragedias más duras, se puede renacer con una fuerza inesperada. La confirmación oficial de la muerte de Julio Iglesias a los 82 años no solo estremeció a su familia y a sus seguidores, sino que activó una maquinaria global de homenajes que pocas veces se ha visto en torno a un artista español. La despedida de Julio no podía ser discreta, porque su vida jamás lo fue. Durante décadas estuvo bajo los reflectores, y ahora, en su partida, el mundo entero se volcó para rendir tributo al hombre que transformó la balada romántica en un idioma universal. El velorio íntimo y el adiós público. La familia Iglesias organizó primero un velorio íntimo, reservado únicamente para los parientes más cercanos y algunos amigos de confianza. Allí estuvieron sus hijos, su esposa Miranda Rinsburger, y allegados que compartieron con él los últimos años en Miami y Punta Cana. La atmósfera fue solemne, cargada de recuerdos y silencios. Enrique Iglesias, visiblemente afectado, evitó dar declaraciones, pero se le vio abrazando largamente a sus hermanas. Al día siguiente, se organizó un acto público en Madrid, ciudad donde todo comenzó. En el Palacio de Cibeles, sede del ayuntamiento, se instaló una capilla ardiente para que los ciudadanos pudieran despedirse. Miles de personas hicieron fila durante horas para dejar flores, cartas y fotografías. Algunos lloraban. Otros tarareaban canciones como «Me va, oh hey». Una anciana declaró a la prensa: «Crecí con su música, me casé con una canción suya de fondo y ahora vengo a darle las gracias». Homenajes internacionales. Los homenajes no se limitaron a España. En Latinoamérica, países como México, Argentina y Chile decretaron jornadas de luto cultural. En la Ciudad de México, el Palacio de Bellas Artes proyectó imágenes de Julio en su fachada. En Buenos Aires, el Teatro Colón albergó un concierto tributo improvisado con artistas locales interpretando sus grandes éxitos. En Estados Unidos, cadenas como Univisión y Telemundo transmitieron programas especiales repasando su vida. La CNN dedicó un segmento de 1 hora en horario estelar, con entrevistas a músicos y periodistas que lo conocieron. En Francia, emisoras nacionales repusieron los conciertos que ofreció en París durante los años 80, y en Japón, donde tenía una base de seguidores fiel, los fans encendieron velas en templos budistas en señal de respeto. Las palabras de sus hijos. Cada uno de los hijos de Julio Iglesias reaccionó de manera distinta, pero con un hilo común: el orgullo por su legado. Chabeli Iglesias, la mayor, escribió en redes: «Se ha ido un padre amoroso y generoso, pero sobre todo un ser humano extraordinario que enseñó al mundo a amar a través de su música». Julio José Iglesias compartió una fotografía en blanco y negro de su infancia junto a su padre, acompañada de un mensaje sencillo: «Gracias por todo, papá. Siempre serás mi ejemplo». Enrique Iglesias, quizá el más esperado, rompió el silencio con un mensaje que conmovió a millones. «Hoy me siento huérfano. El hombre que me enseñó la disciplina, la pasión y la música ya no está, pero su voz seguirá sonando cada vez que alguien necesite amor». Las gemelas Cristina y Victoria publicaron juntas un video casero en el que se veía a Julio jugando con ellas en la playa. El mensaje decía: «Nos enseñaste a reír, a cantar y a creer en los sueños. Te amamos, papá». El eco en la política y la cultura. Líderes políticos de todo el mundo expresaron sus condolencias. El rey Felipe VI de España emitió un comunicado en el que definió a Julio Iglesias como un embajador incomparable de nuestro país, cuya voz quedará para siempre en la memoria del mundo. El presidente de Francia recordó su contribución a la difusión del idioma español, mientras que el de México habló de
un hermano adoptivo que cantó como si fuera mexicano de nacimiento. Instituciones como la UNESCO lo declararon Patrimonio Cultural de la Humanidad, un título honorífico que refleja la magnitud de su obra. Universidades en Estados Unidos y España anunciaron la creación de cátedras para estudiar su impacto en la música popular contemporánea. El duelo de los fans. En paralelo a los homenajes oficiales, los fans organizaron vigilias espontáneas. En Madrid, cientos de personas se reunieron en la Plaza Mayor con guitarras y velas, entonando canciones hasta entrada la madrugada. En México, un grupo de mariachis interpretó "Soy un Truján, soy un señor", frente a la Embajada de España. En Buenos Aires, seguidores se concentraron en el obelisco para proyectar un mural luminoso con su rostro. En las redes sociales, el hashtag #AdiosJulio se convirtió en tendencia global, acumulando millones de mensajes en cuestión de horas. Personas anónimas compartían sus historias personales. Bodas celebradas con "de niña a mujer", despedidas acompañadas de "me olvidé de vivir", o viajes donde sonaba "un canto a Galicia". Los tributos musicales. Artistas de distintas generaciones anunciaron conciertos homenaje. Alejandro Sanz confirmó que su próxima gira incluirá un bloque dedicado a Julio. Rafael, contemporáneo suyo y amigo personal, expresó entre lágrimas: "Hemos perdido al más grande. Julio era irrepetible". En Miami se prepara un macroevento con la participación de artistas internacionales como Shakira, Ricky Martin, Luis Miguel y su propio hijo Enrique, quienes interpretarán sus canciones más emblemáticas. Este tributo será retransmitido en vivo a nivel mundial y se espera que reúna a millones de espectadores. El legado cultural. Más allá de las cifras de ventas y de los récords, el legado de Julio Iglesias se mide en la emoción colectiva que generó. Fue capaz de cantar en más de 10 idiomas, adaptándose a cada cultura sin perder su esencia. Su estilo elegante, su sonrisa característica y esa forma de acariciar las palabras lo convirtieron en un referente de masculinidad romántica, en una época en la que los artistas buscaban cercanía y autenticidad. Julio derribó barreras culturales. En Asia fue tan admirado como en América Latina. En Europa llenaba estadios igual que en Estados Unidos. Su música unió a generaciones, desde abuelos que lo escucharon en vinilos hasta nietos que hoy reproducen sus canciones en plataformas digitales. La herencia familiar. Su mayor herencia, sin embargo, está en su familia. Enrique Iglesias continúa la estela musical con una carrera que ha conquistado el pop mundial. Julio José y Chabeli han mantenido presencia mediática, mientras que las hijas menores de Miranda crecieron con un padre ya convertido en mito. La prensa especula con que el patrimonio de Julio, estimado en cientos de millones de euros y repartido en múltiples propiedades, desde Miami hasta Marbella, pasando por Punta Cana, será objeto de acuerdos familiares. Pero más allá de lo económico, lo que queda es la herencia simbólica: haber llevado el apellido Iglesias a la cima del espectáculo mundial. Un futuro de memoria. A partir de ahora, su figura vivirá en documentales, biografías y películas. Se espera que plataformas como Netflix o Amazon Prime produzcan series sobre su vida, y editoriales trabajan en reediciones de sus memorias. Los museos de la música ya preparan exposiciones con sus trajes, discos de oro y objetos personales. Lo que está claro es que Julio Iglesias nunca morirá del todo. Su voz seguirá sonando en bares, bodas, emisoras de radio y playlists románticas. Su sonrisa aparecerá en portadas históricas, y su figura será recordada como la de un hombre que convirtió el dolor en arte, la tragedia en oportunidad y la música en un idioma universal. La muerte de Julio Iglesias marca el final de una etapa, pero también el inicio de otra, la eternidad del mito. Ahora pasa a formar parte de ese selecto grupo de artistas inmortales, cuya obra trasciende generaciones. Su familia lo despidió con un mensaje claro: Julio se ha ido, pero su música permanece. Cada nota que interpretó fue un acto de amor al mundo, y así será. Cada vez que alguien cante "La vida sigue igual", recordará que incluso en el dolor de la pérdida, la música tiene el poder de consolar y de unir.
Julio Iglesias ya no está físicamente, pero su legado se ha hecho inmortal.